Hola chicos, ¿cómo están? Arrancamos la clase del día de hoy. Primero quería hacerle algunos comentarios. Bueno, en primer lugar siempre prueben que se pueda chatear por las dudas para que de última verifique bien y corrija la configuración. Otra cosa, vieron que esto de dar clases por este medio es algo bastante nuevo. Entonces se van haciendo algún tipo de modificaciones o sugerencias que nos van haciendo desde la facu. Una de las sugerencias es lo que yo les escribí hoy en autogestión, que tengamos alguna precaución extra con la seguridad. Entonces no vamos a utilizar el mismo ID todas las reuniones como veníamos haciendo, pero no quise hacerlo hoy porque ustedes ya venían acostumbrados a que trabajemos con este. A partir de la semana que viene, sí les voy a cargar el ID de la reunión previo a las clases. Como siempre, si se me desconecta o algo en el momento, bueno, siempre va a ser por medio de autogestión que yo les voy a informar cualquier cosa, si hay que cambiar el video o lo que sea en el medio de la clase. Esperemos que no, que con un mismo ID pueda hacer toda la clase y uno por día. Otra cosa es que necesitamos, para poder después tener un registro de quienes se conectan, que a mí me figure el número de legajo o alguna identificación de ustedes. Y muchas veces lo único que me figura es el mail o los datos del celular de ustedes o un apodo o el nombre solamente. Entonces, por favor, verifiquen que en su usuario, cuando se conecten, figure el número de legajo, por favor. Y si se pueden conectar desde el mail de la facultad sería lo mejor. De hecho, es la sugerencia, que ustedes se conecten desde el mail de la facultad. Si por alguna causa extra no lo tienen, bueno, entonces ahí me avisan personalmente quién no puede. Pero si no, lo ideal, a partir de la clase que viene, es que en el usuario figura el número de legajo y que se conecten con la facultad. No, la clase no la vamos a grabar. Ya me habían preguntado eso. La clase no la grabo. Pero cualquier problema que tengan, me pueden decir cuál es el tema y de última yo les mando todas las filminas y demás cargadas en autogestión. Pero la clase no la grabamos porque después no la puedo cargar, ¿sí? Y tendría que ser por YouTube y por YouTube no lo cargo. Bien, entonces, conéctense teniendo el número de legajo y los chicos que tengan algún problema de conexión, por favor, mándenle mi mail, ¿sí? Que yo supongo que para el mail sí pueden conectarse, e indíquenme cuál es el problema que yo lo voy a plantear en el departamento a ver qué solución se puede dar. Si es por una cuestión de horario o es por una cuestión de la liberación de datos. Si ustedes se fijan, para conectarse a ciertas extensiones se han habilitado algunos datos. Entonces, por favor, que me escriban un mail y me digan exactamente cuál es el problema. Bien, eso era. Otra cosa que les quería decir es que esto es importante lo de ahora, empezar a reconocerlos y ver, porque se están haciendo algún tipo de variaciones en el tema de las clases y en el tema de cómo se va a evaluar. Aparentemente no se va a volver a clases hasta entrado mucho el año, capaz que algunos hablan de septiembre o más. Entonces se está viendo algún método de evaluación de la materia previo a que nos encontremos en clases presenciales. No hay nada definido todavía, pero como necesitamos empezar a tener alguna forma de que los conozcamos, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos quiénes se están conectando y con su identificación. Acá me están haciendo preguntas sobre las clases. Esta sí es como la cuarta, quinta clase. Las 2 primeras semanas no tuvimos clases por este medio y a partir de abril ya arrancamos con clases. Es más, el 29 de marzo, si no me equivoco, fue la primera clase que tuvimos por este medio. Todos los lunes, tenemos clases. Yo tengo una alternativa para los que no pudieran conectarse por el horario, de que podrían sumarse a las otras clases que doy con otro curso, así que cualquier cosa me avisa. Bien, si no tienen algún otro comentario o duda que tengan, me avisan si no, y les digo. Por lo pronto les recuerdo que tienen el material de las unidades que vamos a desarrollar hasta hoy, ¿sí? Ya cargado en autogestión. El medio por el cual nos vamos nosotros a comunicar es por autogestión. Y es probable que más adelante iniciemos, ¿sí? Algún tipo de trabajo en el aula virtual. Todavía no hay nada, pero estén atentos, ¿sí? Aquí me están preguntando sobre los temas que hemos desarrollado. Hemos desarrollado, si ustedes se buscan en autogestión, tienen la guía. En la guía tiene todas las unidades de la materia. La unidad 1 es estequiometría y nomenclatura. Entra todo de estequiometría, todo de nomenclatura.
¿sí? En la unidad número 1. Igualmente en la guía están todas las unidades juntas, y yo lo que les he ido cargando han sido la unidad 1, que es estequiometría y nomenclatura, y la unidad 2, que es estructura atómica, tabla periódica, hasta ahí es lo que hemos desarrollado, y después viene enlace químico, ¿sí? La última parte de enlace químicos es fuerzas intermoleculares, que les doy junto con líquidos. Eso sería como una primera parte. Si nosotros pudiéramos hacer el examen, hasta ahí sería para el primer parcial. Lo que les estaba comentando es que no sabemos, no tenemos muy claro todavía cómo va a ser el tema de los parciales, si se va a adelantar algo de manera virtual o no. Entonces yo lo que les pido es que ustedes estén atentos siempre a autogestión, ¿sí? Y de nuevo, por favor, las personas que tengan algún tipo de problema de conexión, como lo que me acaban de avisar, que me manden un mail y me digan cuál es el problema de conexión que tienen, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Así yo lo paso al departamento y vemos cómo se trabajaría con esas personas, ¿sí? Porque aparentemente al no poder volver se va retrasando todo y bueno, alguna forma se quiere ir viendo de poder hacer aunque sea una especie de regularización o algo así, pero bueno, no hay, la verdad que lo estamos viendo como que día a día. Entonces siempre por autogestión va a ser toda la información que tengo. Lo que sí les pido, por favor, la próxima reunión chequeen el nuevo ID y se conectan figurando el legajo en el nombre de usuario. Así cuando yo después descargo quiénes se conectaron, me figura el número, el legajo, y mejor si es legajo y apellido, como para que yo pueda tener más información. Si no tienen dudas puntuales de lo que hemos visto hasta ahora, si tienen dudas, por favor, me mandan mail también para que yo se las pueda desarrollar para la próxima clase, o ahora, si quieren, a medida que vamos a hacer un repaso de lo último que vimos, esta tabla periódica, me van escribiendo por chat lo que quieran que frenemos o que volvamos a desarrollar. Otra cosa es que yo en general en estas clases veo aproximadamente unos 36, 37 conectados y debo tener unas 42, 44 fichas alumnas que me han mandado, de 146 alumnos. Entonces, si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp que me habían dicho, donde están muchos más alumnos conectados, por favor, indíquenles que si quieren hacer el cursado, tienen que mandarme las fichas. Si ahí alguno tiene algún problema puntual, como me dicen, de conexión, me escriben ahí mismo cuál es su problema. Pero si yo no tengo, aunque más no sea la ficha que ustedes me hayan enviado, yo no los puedo contar. Y las clases arrancaron, ¿sí? De los que están faltando no deben ser muchos. Algunos tienen la ficha de problemas de conexión, por supuesto, pero no son la mayoría. Entonces, por favor, sepan de los 146 inscriptos que el cursado de la materia arrancó. Entonces, bueno, si les faltaba la foto, yo se los he ido devolviendo, pero no dejen de enviármela porque la única herramienta que yo tengo hoy como para saber que ustedes por lo menos supieron entrar en autogestión alguna vez es que me envíen la ficha. Y es importante que sepan que el cursado de la materia ya arrancó. Entonces, si bien ustedes pueden en esta situación, y a ver, la verdad, en general, ustedes pueden estudiar por su parte. Yo jamás les voy a tomar asistencia, ni los voy a obligar a ir ni a una clase presencial, ni venir a esta. Pero sepan que acá se desarrollan temas y se dan lineamientos generales que le van a ser muy útiles en el momento de, bueno, aprender la materia por un lado, y para ustedes también en el momento del examen, ¿sí? Fíjense que está la ficha, algunos me preguntan qué es, si me preguntan qué es la ficha porque jamás entraron en autogestión, ¿sí? Así que entren en autogestión y fíjense, en las primeras semanas, la primera clase ya estaba cargado, segunda clase máximo, ya estaban cargados, aparte de las guías y todo con el que iban a tener que trabajar, una ficha de alumnos con datos que ustedes tienen que completar, ¿sí? Básicamente los datos son nombre y apellido, número de legajo, un mail, que espero que pueda ser el de la facultad con el que ustedes se comuniquen, mejor, pero si no, un mail con el cual respondan y con el cual ustedes trabajen siempre, y una parte donde les dice si han cursado o no la materia previamente. Después el resto de los datos sobre los parciales, los informes y demás, son todas cosas que vamos a ir nosotros cargando, digamos, yo lo voy a ir cargando a medida que se desarrolle la materia. ¿Sí? Si estamos hasta ahí, entonces arranquemos con lo que es el tema que hoy me voy a tomar esta clase para terminarla, pero vamos a hacer un repaso, ¿sí? Porque todo lo que estamos viendo ahora es muy importante para cuando empecemos el enlace. Entonces prefiero tomarme un momento y hacerle un repaso también de algunos ejercicios de la guía. Bien, entonces. La última, a ver qué está. 。 . 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
solamente, perdón, acá me están preguntando si es necesario que creen una cuenta de Zoom con el mail. Yo creo que solamente con que, si ya están usando con otro mail, no hay problema, aunque más en el nombre de usuario, ¿sí? Modifiquen el nombre de usuario, así yo puedo ver el número de legajo ahí. Yo creo que con eso sería suficiente. Y el que tenga que arrancar, si puede arrancar con el de la Facu, mejor. Pero con que ya me muestren el número de legajo y su apellido, como que ya estaría bien porque yo los puedo reconocer, ¿sí? Si no, cuando descargo las conexiones, algunos no me figura nada, me figura un apodo a veces, ¿sí? Bien, entonces arranquemos. ¿Qué veíamos en esta parte de la unidad 2? Habíamos visto que íbamos a ver la tabla periódica y cómo trabajamos con la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo se acomodan los elementos en estas tablas y vamos a analizar qué pasa, ¿sí? A la evolución, cómo se evolucionan con las tablas periódicas a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Las propiedades periódicas. Alguien levantó la mano, no sé qué quiere decir. ¿Quieren que les active el chat? No, el chat está activado. Me lo preguntan, por favor, me lo escriben y yo les contesto lo que necesito. Bien, ¿cuáles van a ser esas propiedades periódicas que nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar radioatómico. Entonces vamos a ver una definición de radioatómico y cómo varía el mismo en un periodo y en un grupo. Antes vamos a definir qué es un periodo y qué es un grupo. Vamos a analizar cómo son los tamaños de un ion, ¿sí? Un anión y un catión con respecto al elemento neutro. Y vamos a ver, lo más importante, cómo varían y qué son las primeras ionizaciones, energías de ionización de los elementos. Bueno, esta era una pequeña tablita. Acá en las primeras fílminas les explicaba que al principio lo que se hizo fue ordenar los elementos, pero se conocía en ese momento la masa atómica. Entonces, por orden de masa atómica creciente, de menor a mayor masa atómica, sí se fueron ordenando los elementos. Cuando se hizo eso, ¿sí? Se ordenaron 63 elementos, se vio que había algunos cuadritos, ¿sí? A donde se ubicaban los elementos, no se encontró, ¿sí? Que las propiedades fueran similares, entonces se dejó espacio vacío suponiendo que ahí iba a descubrirse más adelante un nuevo elemento, y la verdad que fue bueno, porque realmente si lo hubieran puesto, supongamos que era el circonio, ¿sí? Si ponían el niobio, que era el siguiente que se conocía, no tenía las mismas propiedades de los grupos, ¿sí? No variaba, entonces fue atinado el hecho de dejar esos espacios para los elementos que después se descubrieron. Pero más adelante se encontró que en realidad se pudo determinar otro número que realmente describía los elementos, y que era el número atómico. ¿Y por qué? Habíamos dicho que el número atómico describe un elemento, lo describe porque indica la cantidad de protones que tiene en el núcleo. Entonces la identidad de todo elemento lo da la cantidad de protones en el núcleo. Pero sabemos que cuando hablamos de un elemento, y hablamos del elemento neutro, no hablamos de catión ni de anión, y son los elementos neutros los que están acomodados en la tabla periódica, entonces la cantidad de protones en el núcleo coincide con los electrones. Entonces, sabiendo que uno puede acomodar los elementos por número atómico creciente, sería más o menos decir que uno los acomoda según su configuración electrónica en la tabla periódica. Entonces, finalmente, la configuración electrónica de un elemento es lo que determina su posición en la tabla. ¿De qué manera? De la siguiente manera, fíjense. Uno empieza a acomodar desde el elemento que tiene Z1, ¿sí? Después viene el de Z2. Después viene el de Z3, el de Z4, el de Z5, 6, 7, 8, 9, 10. Después el de Z11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O, ya lo vamos a ver después, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿sí? A medida que va aumentando, se va acomodando. ¿Y qué queda determinado cuando uno lo acomoda de esta forma? Fíjense qué pasa cuando uno hace las configuraciones electrónicas de los elementos. ¿Qué habíamos visto? Todos los elementos de esta columna, ¿sí? Terminan teniendo una configuración del tipo NS1. En esta primera filita, que es el hidrógeno, es 1S1. En esta segunda fila es 1S2, 2S1. El N más externo es del tipo NS1, ¿sí? El nivel más alto ocupado con un orbital S1. En esta tercera, ¿cómo va a terminar ese elemento, la configuración? 3S1, ¿sí? Porque está en la fila 3. Si me voy acá al final, ¿qué esperaría? ¿Cómo esperaría que sea
la configuración de esa capa más externa. Va a ser del tipo 7S1. En la segunda columna, fíjense, todos los elementos a lo largo de esa columna terminan con una configuración en su capa más externa o en su capa de valencia, el tipo NS2. Obviamente, si están en esta misma fila, este era 2S1, este va a ser 2S2, porque tiene un electrón más. ¿Sí? Y así sucesivamente cuando nos movemos a lo largo de los otros. Fíjense acá, el N siempre es el mismo según la filita donde estoy, ¿sí? Porque acá iba llenando de algún electrón más que en la anterior. Pero fíjense que acá es NS2, NP2, ¿sí? ¿Hasta dónde? NP3, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta que se llena los orbitales de ese nivel. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque fíjense, para ese nivel 2, 3, 4, ¿sí? Se completan el nivel S2 y el P6. Cuando tengo esto, tengo una configuración muy estable, ¿sí? Porque los orbitales están llenos. Después vamos a tener estos del medio, esta columna, esta cantidad de filitas, ¿sí? Que me muestra como esta parte más chiquita en cantidad de periodos, pero más ancha en cantidad de grupos. Tenemos configuraciones en donde vamos a tener orbitales D incompletos. Siempre que tenga orbitales D que no estén llenos, estoy frente a elementos de transición, ¿sí? Tiene de especial este tipo de configuración, fíjense acá. Tengo los D, pero seguramente voy a tener un S que no va a estar completo, ya después lo vemos. Pero siempre que tenga los D, voy a tener elementos de transición. Y siempre que los últimos electrones estén en orbitales F, son los de transición interna. Con esto no se hagan tanto drama porque no los trabajamos tanto. Los más importantes son los que terminan en S y P, porque son los elementos representativos. O sea, todas las propiedades periódicas y su variación las puedo analizar con esos elementos. Ya habíamos visto, y después se los voy a repasar con un ejercicio, estas excepciones en las configuraciones electrónicas del grupo del cromo y del cobre. Ya se las muestro después en un ejercicio. Entonces, fíjense que así están acomodados en la tabla periódica. Todas las filas son periodos. ¿Y quién lo determinaba? El nivel atómico más alto que se ocupe. Y todas las columnas son grupos. ¿Y quiénes la determinan? La cantidad de electrones que haya acomodado en esos niveles más altos. O sea, en esa capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa, el N más alto que se ocupa. Bien. Entonces, ¿qué les dije yo cuando hablamos de los elementos en esta última columna? En una configuración del tipo NS2, NP6. O sea, completé los niveles, los orbitales S y los orbitales P de ese nivel más externo. Como están completos, esas son configuraciones estables. Y por eso, estos de los elementos de esta columna son los que se llaman gases inertes o gases nobles. ¿Y qué tienen de particular? Que prácticamente no los vamos a ver formando parte de una molécula, ¿sí? Son gases monoatómicos, se llama. Si nosotros nos remontamos a nitrógeno, oxígeno, flúor, y pensamos cómo existen en la naturaleza, existen como N2, oxígeno 2, flúor 2, moléculas diatómicas. En cambio, estas son todas moléculas monoatómicas, ¿sí? Si son monoatómicas, quiere decir que no están enlazadas con otras para poder existir como elementos, ¿sí? ¿Por qué no están enlazadas? Porque son estables. Entonces, todos los otros elementos que no están en esa columna tienen configuraciones electrónicas de este tipo. Fíjense que acá les muestro los del el tipo, ¿sí? Porque todos son similares a los del grupo 1, los del grupo 2, los del grupo 3. Tienen configuraciones de este tipo. En el grupo 1 tenemos todos los niveles más internos que tendrían la configuración del gas noble anterior, y el nivel más externo es 3S1. Los del grupo 2, 4S2, y adentro, digamos, los niveles internos, la configuración electrónica del gas noble. En el caso del aluminio, exactamente lo mismo. Una configuración electrónica que es igual a la del neón, ustedes buscan y sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, esa es su configuración electrónica. A ver, vamos a ver que acá me están haciendo una preguntita y les voy a contestar. ¿Qué me dice? Es necesario que creemos... El gas noble más cercano, sí, es que estamos viendo. Esta configuración electrónica que estamos viendo acá,
¿sí? Por supuesto que la del gas noble es más cercano cuando nosotros la vemos aquí, y es el anterior, ¿sí? Toda configuración electrónica nosotros la podemos escribir o totalmente desarrollada, que sería, como les digo acá, haber anotado 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esa es una manera. Otra forma, que es como figura en la tabla periódica, es poniendo como núcleo, digamos, dice, entre corchetes, la parte de la configuración electrónica que coincide con la del gas noble anterior. Esa es otra manera. Y esta manera también nos ayuda a ver por qué después el elemento tiende a formar este tipo de ion. Fíjense que los elementos del grupo 1, 2 y 3 tienden a formar iones perdiendo los electrones de las capas más externas. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué el sodio pierde su electrón más externo? Porque perdiendo ese electrón y convirtiéndose en el catión sodio más 1, fíjense que adquiere la configuración del gas noble anterior. El calcio, perdiendo sus 2 electrones, por eso todos los del grupo 1 pierden esos 2 electrones más externos y adquieren la configuración del gas noble anterior. ¿Sí? Fíjense qué pasa con el aluminio. El aluminio, perdiendo sus 3 electrones que están en la capa más externa, adquieren la del gas noble anterior. Y eso le va a pasar a todos los elementos del grupo 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué van a formar esos elementos? Como tienen poquitos electrones en la capa externa, pierden los electrones para adquirir la del gas noble anterior. Entonces siempre forman cationes. Y en esos elementos justo son interesantes, ¿por qué? Porque son los elementos del grupo 1, 2 y 3 que tienen estados de oxidación estables, ¿sí? Solamente pueden adquirir esos estados de oxidación. Ahora, fíjense qué pasa cuando me voy para el otro extremo de la tabla periódica, ¿sí? Bueno, el hidrógeno habíamos dicho que se comporta más o menos de las dos formas, porque puede tomar o ceder, pero bueno, en este caso tomando quiere la del gas noble posterior. El flúor, fíjense cuál es su configuración electrónica. Entonces, ¿cuántos electrones tiene su capa externa? Fíjense, 2 más 5, 7. ¿Con cuántos electrones tomaría la configuración de un gas noble? Solamente ganando un electrón, fíjense, adquiere la configuración del gas noble posterior en la ubicación de la tabla periódica. Entonces, por eso, como le faltan tan poquitos electrones para adquirir la configuración de un gas noble, o sea, una configuración estable, es que en general los no metales toman electrones, no los ceden. ¿Por qué? Porque en esa capa externa estos tenían poquitos, les conviene ceder y se estabilizan. Estos tienen muchos, entonces les conviene tomar un electrón, convertirse en un anión, y entonces se estabiliza. Esto le pasa a todos los elementos del grupo 7, porque si tiene 7 electrones, con uno nomás, se convierte en anión y es estable. Los del grupo 6 ya tienen que tomar 2. Se convierte en un anión con carga 2 menos y es una configuración estable. Y en el caso del nitrógeno, con 3, y es una configuración estable. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que yo les decía, todos los del grupo 1 y 2 y 3 pierden. Los del grupo 7 toman 1, los del grupo 6 toman 2, los del grupo 5 toman 3. De esa manera, perdiendo poquitos electrones, se estabilizan, o ganando poquitos electrones, se estabilizan. Fíjense que acá en el grupo 4 no se los menciono porque ya le pasa otra cosa. Tiene tanta tendencia a tomar como a perder electrones, y después los vamos a ver. Después tenemos los de los metales en transición, que dije que ese lo dejamos por ahora. Entonces, si hasta ahí estamos, esto es un repaso de lo que ya habíamos visto. Ahora podemos ver qué propiedad es la que me va a determinar las distintas propiedades de lo que nosotros vamos a ver a lo largo de los periodos y de los grupos. Entonces, lo primero que hicimos fue definir una carga nuclear efectiva. ¿Y qué es la carga nuclear efectiva? Es, a la altura que yo me quiera poner de los distintos niveles, ¿sí?, que están ocupados por electrones en un átomo, ¿cuál es la carga que verdaderamente en un nivel dado sienten los electrones, ¿sí?, desde el núcleo, ¿sí? Recordemos, en el núcleo están los protones y en los distintos niveles los electrones. Ahora, pensemos, los electrones del nivel 1 están siendo atraídos en su totalidad por los protones que están en el núcleo, ¿sí? Ahora, los electrones del nivel 2 o del nivel 3 ya no es la misma, no sienten la atracción total de los protones del núcleo. ¿Por qué? Porque en el medio, ¿sí?, entre ese nivel 2, 3, 4 y el núcleo, hay una serie de niveles,
que tienen electrones y entonces apantallan, ¿sí? Disminuyen la atracción que ejercen los protones del núcleo. Esa disminución en la atracción del núcleo hacia un nivel X, ¿sí? Cualquiera que nosotros estemos analizando, se denomina carga nuclear efectiva. Y fíjense a qué es igual, a la carga real que tengo en el núcleo, o sea, a la cantidad de protones en el núcleo, menos este sigma, que es una constante de apantallamiento. ¿Qué es una constante de apantallamiento? Nosotros lo vamos a suponer como la cantidad de electrones que están entre el nivel que estoy analizando y el núcleo. Entonces lo habíamos visto de esta manera. A lo largo de un periodo, eso se los pongo así, porque está el sodio, al lado está el magnesio, después está el aluminio, después está el silicio, me estoy moviendo a lo largo del periodo 3 en este caso. Fíjense las cargas reales de los núcleos de estos elementos. Este tiene un Z11, 11 protones, este tiene un Z12, 12 protones, este tiene un Z13, 13 protones, este tiene un Z14, 14 protones. Y estos bases son los electrones que vamos a analizar nosotros, suponiendo que estoy viendo la carga nuclear efectiva, o sea, que sienten los electrones más externos de estos elementos. Entonces, lo hagamos para el caso del sodio. Fíjense, esta es la configuración electrónica. ¿Cuál es el nivel más externo del sodio? El nivel 3. Entonces, todos los electrones bases van a ser los que están en el nivel 1 más en el nivel 2. ¿Sí? Si lo hiciéramos para el magnesio, esto sería magnesio. Fíjense si se los hago acá. Aquí abajo, es que del otro, este quedaría. Esa sería la configuración electrónica del magnesio. ¿Sí? Entonces, vemos acá que tenemos la misma, para el nivel 3, los mismos electrones de base. Se llama constante de apantallamiento porque justamente apantalla, ¿sí? ¿Cuánto disminuye o apantalla la atracción del núcleo, de los protones del núcleo, al nivel que yo esté analizando? Por eso fíjense que en este caso son los que apantallan la atracción de los 12 protones del núcleo hacia los electrones del nivel 3, son estos 10 electrones que están en los niveles más internos. Entonces, ¿por qué para estos casos son igual? Porque acá la única diferencia que vamos a ir teniendo es que para el caso del aluminio la configuración es 3S2, 3P1. Para el silicio es 3S2, 3P1. Entonces, siempre vamos a estar analizando el mismo nivel más externo, el 3. Entonces, los niveles más internos siempre van a ser, en este caso, los electrones están en el nivel 1 más el 2. O sea, siempre esos 10 electrones van a pantalla. ¿Sí? La atracción del núcleo. Ahora, ¿cuánto es lo que verdaderamente van a pantallar? Y fíjense acá. El sodio tiene 11 protones y 10 electrones disminuyen la fuerza de los 11. ¿Cuál es la fuerza que verdaderamente sienten los electrones del nivel 3? Una fuerza de un protón. En el magnesio tengo 12 protones y 10 son los electrones de los niveles internos. Por lo tanto, se apantalla la fuerza de esos 12 protones con 10 electrones. Entonces, ¿cuánta es la fuerza que verdaderamente sienten los electrones del nivel 3? La de 2 protones. Aluminio, 13 protones en el núcleo, 10 electrones en los niveles internos. Entonces, el nivel 3 siente una fuerza de 13 menos 10 de 3 protones. En el caso del silicio, 14 protones, 10 electrones en niveles internos, 4 protones es la fuerza que están en el nivel 3, el más extra. Entonces, ¿qué electrones del nivel 3 van a sentir una mayor atracción por el núcleo? ¿Los del silicio que sienten un remanente de 4 protones o los del sodio que sienten un remanente de 1 protón? Los del... Fíjense, los del sodio sienten solamente la atracción de 1 protón. Los electrones que están en el nivel 3 sienten la atracción de 1 protón. En el silicio, los electrones que están en el nivel 3 sienten la atracción de 4 protones. Entonces, ¿cuáles van a estar más atraídos por el núcleo? Los electrones del nivel 3 del sodio que sienten la atracción de 1 protón o los del silicio que sienten la atracción de 4 protones.
¿sí? Los del silicio son los que van a sentir porque siente 4. Justamente acá me están preguntando, ¿cómo sabemos cuál es el número de base en otros átomos? ¿Qué les estaba diciendo yo? ¿Qué fue lo que arranqué diciéndoles? ¿Mm? Los electrones de base, la constante de apantallamiento, son todos los electrones que estén en los niveles más internos al nivel que estoy analizando. Entonces, acá que dijimos que estamos analizando la carga nuclear efectiva al nivel más externo del elemento. Entonces, como el nivel más externo es el 3, todos los electrones que estén en los niveles más inferiores a ese que está analizando van a ser los electrones de base. Entonces, fíjense, 6, 8 y 10. ¿Mm? Mírenlo ahora cuando analicemos por grupo. Hagamos una... Bueno, si se corta la reunión, volvemos a arrancar con lo mismo. No se debería cortar, había probado que no se cortaba, pero parece que se va a cortar, así que bueno. Lo volvemos a iniciar con la misma idea. Fíjense qué pasa a lo largo de un grupo. Por eso se lo puse ahora vertical. Bueno, aquí arrancamos de nuevo entonces. Bueno, aquí arrancamos de nuevo entonces, ¿sí? Fíjense lo que tenemos acá. Habíamos dicho que ahora analizábamos en el grupo, por eso estamos analizando vertical, ¿sí? Lo del grupo 1 sería, está el litio, debajo está el sodio, debajo está el potasio. Fíjense cómo vamos a sacar aquí los electrones base. Y de paso, lo que voy a hacer es venirme a la fila anterior, así les queda listo. Y aquí, pero acá tienen todos, justamente dos electrones, y de paso les queda bien claro cómo calculan los electrones de base. La carga nuclear efectiva sigue siendo lo mismo. Carga real en el núcleo menos los electrones que apantallan al nivel que yo analice. Solo que en este caso quiero que sepan que estoy analizando, ¿sí?, al nivel más externo, ¿sí?, de cada elemento. Por eso, fíjense, para el elemento litio tomo su configuración electrónica. ¿Cuál es el Z del litio? 3. Bien, 3 protones en el núcleo. Esta es la configuración electrónica. ¿Cuáles van a ser los electrones de base? Van a ser todos los electrones que estén en los niveles más internos al nivel más exterior que tiene. Entonces, si el litio completa hasta un nivel 2, fíjense, los electrones que estén en el nivel 1 van a ser los electrones de base. Fíjense, acá se los expliqué, igual que en la fila anterior, pero acá se los pongo de nuevo para que ustedes vean. Fíjense en el caso del sodio, ¿sí? ¿Cuáles son los electrones más externos? Los del nivel 3, ¿sí? Antes en la fila anterior está explicado también. Si el nivel 3 es el más externo, los electrones de base van a ser los electrones que tienen los niveles más internos a eso, o sea, los electrones del nivel 1 más los electrones del nivel 2. ¿Cuántos electrones son? Fíjense, 2, y 2, 4, y 6, 10. ¿Ven que acá puse base? Ahí se entiende. Entonces, para cualquier elemento, ¿cómo saco los electrones de base? ¿Por qué? Porque estoy analizando los niveles más externos. Cuidado, ya vamos a ver en los ejercicios que yo también puedo decir, bueno, me puedo posicionar en cualquiera de estos niveles y decir cómo calculo la carga nuclear efectiva, ¿sí? Pero en general eso me lo indicaría. Si no me indica nada, siempre el análisis de carga nuclear efectiva tiene que ser desde el nivel más externo. ¿Mm? Si ustedes después hacen la configuración electrónica del potasio, van a ver que termina en 4s1.
tiene 19 protones en el núcleo del potasio, 4s1. Si ustedes se fijan, los electrones de base van a ser todos los electrones que estén en el nivel 1, más los que estén en el nivel 2, más los que estén en el nivel 3. Esos son 18 electrones. Si ustedes se siguen fijando, incluso hasta el cesio va a completar el último electrón, va a estar en un nivel 6s1. Entonces, los electrones de base van a ser todos los que estén en el nivel 1, más los que estén en el nivel 2, más los que estén en el nivel 3, más los que estén en el nivel 4, más los que estén en el nivel 5. ¿Son cuántos? 54 electrones. Por eso, fíjense, si yo me muevo a lo largo de una columna y hago la carga nuclear del elemento menos los electrones de base, la carga nuclear efectiva siempre es la misma. Siempre da 1. Como que la atracción de ese nivel más externo por el núcleo queda como remanente en todos los casos un protón. Entonces, las propiedades a lo largo de un grupo, ¿sí?, no van a estar determinadas por la carga nuclear efectiva porque es similar para todos. Lo que sí es importante es esto otro que yo les dije. Fíjense acá. El primero, ¿sí?, el que está en el primer lugar en el grupo, más arriba, completa hasta un nivel 2. El siguiente completa hasta un nivel 3. El siguiente completa hasta un nivel 4. Entonces, ¿qué va a determinar las propiedades? La cantidad de niveles que yo necesité para acomodar los electrones. Si necesito más niveles, recuerden que el nivel 1 está bien cerquita del núcleo, el 2 está más lejos, el 3 está más lejos, el 4 está más lejos. ¿Y cuánto decía Bohr que estaban de lejos? El tamaño de una orbital, le vamos a decir ahora, es proporcional a n al cuadrado. Entonces, mientras más grande sea n, mucho más grande es el orbital y mucho más alejados van a estar los electrones del núcleo. Entonces, si los electrones del cesio sienten la atracción de un solo protón y encima está en un nivel 6, que es mucho más alejado que el nivel 2 del litio, obviamente estos electrones van a estar mucho menos fuertemente, ¿sí?, ligados al núcleo de ese elemento que los del litio, que está en nivel 2, mucho más cerquita. Y eso va a definir todas las propiedades y las vamos a ver ahora. Si alguien tiene dudas, algo que no entendió, me dice. Pero fíjense acá, una de las primeras propiedades que vamos a analizar es justamente cómo es el radio de un elemento con respecto a otro. Como definición, el radio es la distancia entre centro y centro de dos átomos adyacentes, ¿sí? Pero ustedes también pueden hacerse la idea de cuán grande es esta esferita, esta zona, esta región probable a donde voy a esperar que se encuentren los electrones que pertenecen a un átomo. Considerando que en el centro de esa esferita está el núcleo positivo, o sea, el núcleo con los protones del elemento. ¿Hasta cuánto me voy a imaginar que los electrones se mueven, ¿sí?, o qué distancia están de ese núcleo? Eso va a depender de la cantidad de electrones que tenga, la cantidad de niveles que necesito y de esta carga nuclear efectiva. Vamos a ver cómo lo utilizamos en cada caso. Fíjense que acá tenemos una flechita que me indica, ¿sí? ¿Qué está indicando acá? Fíjense a lo largo de una fila. Aumenta el radio atómico desde el grupo 7 al grupo 1. O sea, a lo largo de un periodo, fíjense, ¿sí?, si yo me muevo hacia los grupos más chicos, el radio es más grande. Y si yo me muevo a lo largo de una columna y me voy de arriba para abajo, va aumentando. Ahora, eso no puede ser una justificación, no solamente la flechita para arriba y para abajo. Hay un porqué de esto. ¿Qué está tabulado acá? Acá están tabulados los radios atómicos de los elementos que pertenecen a los grupos representativos. Por grupo 2, todos los del medio nos salteamos en la tabla y vamos al grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque dijimos que las propiedades periódicas las vamos a analizar con estos grupos representativos, que son los que en donde se cumplen bien estas propiedades. Fíjense que en el caso del flúor tiene 72 picómetros de radio atómico y el litio 152. Vamos al otro periodo. El cloro 99, el sodio 186. ¿Sí? Pero este tiene 17 electrones y este tiene 11. Este tiene 9 electrones y este tiene 3. Pero ¿qué pasaba a lo largo de un periodo? Estamos completando siempre el mismo nivel externo. Van a ver que los electrones, los últimos que se acomodan en el litio, están en
nivel 2, en el berilio también, en el boro también, en el carbono, en el nitrógeno, hasta en el neón, se están completando siempre el nivel 2. Por lo tanto, desde el nivel ese más alto que se ocupa, ¿sí?, hasta el núcleo, ¿sí?, los electrones de base van a ser en todos los casos los electrones del nivel 1. En el carbono pasa lo mismo. Acá me están preguntando qué pasa en el carbono. Acá estamos analizando todo el periodo. Fíjense, en todos los casos, los electrones más externos van a estar en un nivel 2. Entonces, 1s2, 2s1. 1s2, 2s2. 1s2, 2s3. 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p2. 1s1, 2s2, 2p3. Les estoy diciendo la configuración electrónica, ¿sí? Van viendo que se va completando, el nivel más externo es el 2, y a medida que me muevo va aumentando un electrón, hasta tener 2s2, 2p6, el nivel completo. Acá va a pasar lo mismo, pero con el nivel 3. Acá lo mismo, pero con el nivel 4. Ahora vamos a ver qué pasa con los tamaños. El radio atómico vamos a analizar. No es lo mismo el análisis que se hace con energía y ionización que con radio. Y les dejé escrito, les preparé algunos ejercicios para que lo veamos. ¿Qué habíamos dicho hace un ratito? Fíjense que acá lo vamos a ver. Vamos a pasar a la próxima filmina donde ustedes van a poder analizar. Veamos acá, porque justo estamos viendo los elementos que están en un periodo. Fíjense, el litio tiene un tamaño de 1,23 Armstrong, y fíjense, berilio 0,89, boro 0,8, carbono 0,77, nitrógeno 0,066, flúor 0,64. ¿Ven? Disminuye de manera periódica al avanzar, desde el grupo 1 al 7 en el mismo periodo. Ahora veamos acá qué está la explicación. ¿Qué pasaba a lo largo de un grupo? Perdón, a lo largo de un periodo. Como los electrones de base son siempre los mismos, pero la carga de los núcleos de los elementos va siendo más grande, porque este tiene un Z3, o sea, 3 protones, este 4 protones, este 5, este 6, este 7, este 8, este 9 protones, y siempre les resto los mismos electrones de base. Como acá estoy en el periodo 2, nivel 2 es el más alto, entonces, en este caso, los electrones de base son siempre 2, los electrones que están en el... Entonces, la carga nuclear efectiva acá me queda de 1, acá de 2, acá de 3, acá de 4, acá de 5, acá de 6 y acá de 7. Entonces, ¿sí?, los electrones que están en el nivel más alto, que es el 2, sienten una atracción de 7 protones. En cambio aquí sienten una atracción de 1 protón. Como el flúor tiene una atracción más grande de más protones, ¿qué hace con los electrones de ese nivel más externo? Lo atrae con más fuerza, ¿sí?, lo acerca más al núcleo. Como lo acerca más al núcleo, entonces, ¿cómo me puedo imaginar que es esa pelotita que representa el tamaño del átomo? Si los electrones más externos están más cerquita del núcleo, es más chiquito. El radio atómico es menor. En cambio, en el litio, ¿sí?, sí, tengo menos electrones, es verdad. Pero resulta que esos menos electrones están en el mismo nivel 2. Y encima, estos electrones están en el nivel 2 y sienten una atracción de muchos menos protones. Entonces se acercan menos los electrones que están en el mismo nivel. ¿Se entiende? Entonces, a lo largo de una fila, o sea, de un periodo, como estoy completando el mismo nivel externo, en este caso el 2, mientras más carga se sienta del núcleo de ese nivel, más se van a acercar y más se va a achicar el átomo. Mientras menos carga se sienta, menos se acercan los electrones y más grande va a ser el radio. A ver, vamos de nuevo, que acá me están haciendo una pregunta sobre la tabla periódica. Yo se los explico a todos para que lo vean. En esta tablita que veían, perdón, la tablita que yo les había pasado acá, fíjense. Esta tablita, lo que me indica por las dudas acá abajo, están acomodadas, sí, por su Z, pero fíjense que acá abajo me tabula el tamaño del átomo en picómetros. Por eso se cumpliría con lo que acabamos de ver. El flúor que está completando nivel 2, igual que el litio, igual que todos estos elementos, pero este siente una atracción de 7 protones, tiene el tamaño más chico que este, que tiene una atracción de un único protón. Entonces, como al mismo nivel va aumentando de a 1 la carga nuclear efectiva, porque este es más 1, este es más 2, este es más 3,
se va aumentando la atracción de los electrones hacia el núcleo, entonces se van acercando al núcleo y se achica el radio. ¿Sí? Creo que ahí debe haber todo más claro. Eso pasaba entonces a lo largo de un periodo, y eso se va a cumplir para todos los periodos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, cuando me hagan una consulta de cuál elemento es más grande o más chico, si los ubico en el mismo periodo, veo, como tienen el mismo nivel más externo, el que tenga mayor carga nuclear efectiva atrae más a esos electrones, los acerca más al núcleo y achica la nube. Ahora fíjense qué pasa a lo largo del grupo. Y ahora me estoy moviendo así, en la columna. Fíjense que serían estos elementos, estos acá. El litio tiene un tamaño de 152, el sodio 186 y así hasta el cesio de 265. O sea, los primeros elementos de los grupos tienen menor tamaño que los últimos. ¿Por qué? Si nosotros hacemos y determinamos la carga nuclear efectiva, recién en la filmina anterior, veíamos que van a ir aumentando los niveles que voy ocupando. La carga nuclear efectiva es similar, ¿sí? Siempre va a ser de tipo, por ejemplo, para el grupo 1 más 1, para el grupo 2 más 2, y eso se los explicamos antes. ¿Por qué? Porque ahora sí me va a ir cambiando el nivel más externo que tengo que ocupar. Aquí el más externo que ocupo es 2, entonces los de base son 2. Acá el más externo que ocupo es 3, y los de base son 10. Acá el más externo que ocupo es 4, y los de base son 18. Acá el más externo que ocupo es 5, los de base son 30 y algo, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, el remanente que me va quedando de carga del núcleo es la misma a lo largo de un mismo grupo. Más 1 para el grupo 1, que es este caso. Si me muevo a la otra columna y analizo berilio, magnesio, calcio, van a ver que es más 2. Entonces, ¿qué me va a determinar las propiedades? No me las va a determinar el Z efectivo porque es constante, me lo va a determinar justamente ese nivel más externo que yo esté analizando. Y fíjense que es como más sencillo, acá se los dejé escrito. Sí, sienten la misma atracción todos los elementos de un grupo, en este caso más 1, más 1, más 1, más 1 protón es el remanente que se siente de carga nuclear efectiva. ¿Cuál creen que va a ser el elemento más grande? ¿El que necesitó hasta 2 niveles para completar? ¿El que necesitó 3, el que necesitó 4 o el que necesitó 5 niveles para completar su configuración electrónica? Sabiendo que mientras más niveles, porque más electrones tiene, y además el N que yo utilice, el tamaño de ese orbital o de ese nivel, es directamente proporcional a N al cuadrado. Entonces, si este completó 2, 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Pero si este completó 5, 5 al cuadrado, ¿sí? Es 25. Entonces, esa es la diferencia en el tamaño. Los electrones sienten un remanente de la misma carga del núcleo, pero estos están a una distancia mucho mayor, ¿sí? Porque ocupa un nivel 5 que estos que están en el nivel 2. Entonces, por eso, a medida que se desciende en un grupo, se van ocupando más niveles y por lo tanto la nube electrónica es mayor. Entonces, a lo largo de un grupo siempre lo van a resolver de esa manera, ¿sí? Cuando analicemos el tamaño, ¿sí? Y a lo largo de un periodo, por carga nuclear efectiva, pero ¿por qué? A lo largo de un periodo, el nivel más alto es el mismo. ¿Sí? Creo que ahí, esto es todo repaso de lo que ya vimos, pero me parecía importante volver a decirlo y despacito como para que se afirmen estos conceptos y también vamos a ver unos ejercicios. Otra forma es de que visualicemos. ¿Y qué estamos visualizando acá también? No solamente ahora ya el tamaño del elemento neutro, que es lo que analizamos cuando vemos la tabla periódica del litio, flúor y demás, sino que ahora analizamos también cómo es el elemento con respecto a su ion. Y habíamos visto que los elementos del grupo 1 al 3 tienden a perder los electrones más externos. Y los del 7 al 5 tienden a ganar electrones. ¿Para qué? Para adquirir la configuración de los gases nobles. Entonces pensemos que si el litio pierde un electrón, fíjense qué le pasó al ion. Se hizo más chiquito. En cambio, cuando el flúor gana un electrón y se convierte en el anión, se hace más grande. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es este balance entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas, ¿sí?, que están circulando alrededor de ese núcleo. Si tengo más cantidad de cargas en el núcleo que de electrones, la atracción va a ser mucho más fuerte. Si tengo más cantidad de electrones negativos que de cargas positivas, la atracción va a ser más débil.
Entonces, ¿qué pasaba aquí? Aquí les muestro los valores que tienen. El litio neutro mide 1,23, pero el litio catión 0,68. Ahora pensémosla en electrones y protones. El litio neutro tiene 3 protones para atraer 3 electrones. En cambio aquí tengo 3 protones para atraer solo 2 electrones. Por lo tanto, la fuerza de atracción de los 2 electrones es mucho más grande, ¿sí? Y se achica la nube. Tengo más cargas positivas que negativas. Pensemos en el flúor. Teníamos 9 protones en el núcleo y 9 electrones. En el caso del anión, se sumó un electrón. Entonces ahora esos 9 protones tienen que atraer 10 electrones. Le va a costar más. Por eso se hace más grande el tamaño del anión. Y encima estoy sumando una carga negativa a una región donde ya había cargas negativas circulando. Entonces hay una repulsión de cargas negativas, se expande un poquito más siempre el tamaño de los aniones. Entonces fíjense, 0,72 era el tamaño del flúor como átomo neutro y 1,33 es cuando es un anión. Bien, como ven, las tendencias de los iones ya no puede verlos unos que suban o que bajen, ¿sí? De una manera continua. Entonces los vamos a analizar siempre. El tamaño de un catión o de un anión respecto a su átomo neutro o cuando analizamos especies isoelectrónicas. De nuevo aquí tenemos que hacer el balance entre cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas. ¿Y qué tiene de especial que sean isoelectrónicas? Que vamos a analizar cualquier especie que deriva de cualquier elemento, como ven acá, un anión del nitrógeno, un anión del oxígeno, lo puedo comparar con un catión del sodio, o del magnesio, o del aluminio, o incluso con un átomo neutro. Pero ¿qué tiene que tener? Algún punto tengo que fijar para poder compararme, para poder comparar. Y en este caso, es que son todas especies isoelectrónicas. ¿Cómo sabemos que son isoelectrónicas? ¿Sí? Porque primero consideramos el Z de cada especie. No importa si es un anión, un catión o un elemento neutro. Si el símbolo es N, entonces en el núcleo tengo 7 protones. Si el símbolo es oxígeno, 8 protones. Si el símbolo es sodio, 11, y así, ¿sí? Siempre. Ahora, sí me importa esto cuando tenga que analizar algo más, como por ejemplo los electrones, que es lo único que puede variar en una especie. ¿Qué me dice este -3? Que si tengo 7 protones, cuando era neutro tenía 7 electrones. Pero no es neutro, sino que tiene 3 cargas negativas extras. Por eso, fíjense, tiene 10 electrones. Las 7 que tenía cuando el elemento era neutro, más los 3 que ganó. Vamos con esta otra especie. Es oxígeno, sí, Z8. Bien, cuando era neutro, cuando era el elemento, tenía 8 electrones. Pero nos fijamos, ¿es O solo? No. Es O y tiene ese numerito negativo al costado. O sea, ganó 2 electrones con respecto a cuando era neutro. Entonces, si tenía 8 electrones y ganó 2, tiene 10. Esto lo estoy haciendo muy despacio. Yo sé que para algunos puede ser básico, pero intento, me parece importante repetir estos conceptos. Si a alguien les parece que está de más, me avisan. Pero me parece importante que lo reveamos ahí. Fíjense qué pasa con estas otras especies. Fíjense qué pasa con las especies que tienen cargas positivas. Por tener el símbolo del sodio, sé que tiene 11 protones. Eso no varía nunca. Entonces, el elemento neutro tenía 11 electrones. Pero fíjense ahora qué información me da esto, esta carga positiva acá. Que no está teniendo todos los electrones, sino que algo perdió, por eso le sobra una carga positiva. En el balance entre protones del núcleo y electrones de la corteza, están sobrando protones con respecto al resto. Entonces eso quiere decir que de los 11 electrones que tenía, perdió uno. Porque lo único que se puede perder y ganar son electrones. Los protones nunca varían. Entonces, la pérdida o ganancia está en los electrones. Este tenía 11 protones y uno no está balanceado, entonces tengo 10 electrones. Este tenía 12 protones y 2 no están balanceados, entonces perdió 2, tiene 10 electrones. Este tenía 13 electrones y 13 protones, pero ahora 3 protones no están balanceados, por eso le sobra 3 cargas positivas, entonces tiene 10 electrones, ¿sí?
¿Me siguen con eso? El que no ve química hace mucho, por eso trato de ser así y de decírselos paso a paso para que puedan arrancar. La materia, alguien me había consultado que no veían hacía mucho y demás química, está perfecto, pero no hace falta que hayan visto hace mucho química, que la tengan clara ni nada. Pueden arrancar desde la unidad 1, pero arranquen con la guía 1, unidad 1, ¿sí? Y pueden empezar de cero. Por eso yo me tomo estos tiempos para explicarles paso a paso cómo ir leyendo la información que ustedes van a encontrar en la tabla periódica y a dónde tienen que remitirse para sacar hasta esto tan básico, que yo se los podría pasar más rápido, pero intento que ustedes visualicen, ¿sí?, los datos que tienen que sacar para poder llegar a las conclusiones que vamos a analizar. Entonces, por eso es tan importante la interpretación de esos primeros números. Saber trabajar con el S, saber trabajar con Z, saber qué significa Z, y conocer la interpretación del simito que está acompañado al símbolo, ¿sí? Miren toda la información que me está dando. En primera instancia, ¿qué me da? Me dice que para estas especies todos tienen la misma cantidad de electrones. Por eso, justamente estamos analizando especies isoelectrónicas, con igual cantidad de electrones. ¿Cómo hago para interpretar entonces cómo va a ser su radio atómico, o más adelante podría analizar cómo es su energía de ionización? ¿Quién lo va a determinar? De nuevo, como siempre, todas las propiedades se van a dar por un balance entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas que tengo alrededor del núcleo en forma de electrones. Fíjense qué pasa acá. Todos estos, ¿sí?, tomaron o perdieron electrones para convertirse en la carga nuclear, perder una configuración de gas noble. Perfecto. Ahora, ¿por qué el nitruro tiene 171 picómetros de tamaño, es el más grande, y el aluminio es el más chiquito? Miremos acá antes de pasar a nada. Estos 10 electrones están siendo atraídos por 7 protones acá y por 13 protones acá. ¿Cuál les parece que va a atraer con más fuerza a los 10 electrones? ¿El núcleo del aluminio, que tiene 13 protones, o el núcleo del nitruro, que tiene 7? ¿Cuál atrae con más fuerza? A igual cantidad de electrones, ¿qué núcleo los atrae con más fuerza? ¿El del nitrógeno, que para esta especie tiene 7 protones, o el del aluminio, que para esta especie tiene 13 protones? El que tiene 13 protones, perfecto. El que tiene mayor cantidad de cargas positivas atrae con más fuerza a esta misma cantidad de electrones en todas esas especies, ¿sí? Eso es lo que les dejo anotado acá. Siempre se debe analizar el balance entre cargas positivas o protones en el núcleo y los electrones en la corteza. Para igual cantidad de electrones en la corteza, el que tiene más protones los atrae con más fuerza. Entonces, si los atrae con más fuerza, ¿qué hace? Que esos 10 electrones estén más cerquita del núcleo, por eso el radio es más chico. En cambio, este los atrae con menos fuerza, entonces el radio es más grande. Y acá además, siempre tengan en cuenta el extra de repulsión, entonces de ampliación de esa nube electrónica que tienen los elementos que son negativos, porque encima estoy sumando electrones a donde ya hay electrones negativos. Entonces hay una repulsión extra, negativa, y expande un poquito más la nube. ¿Sí? Entonces, ¿qué analizamos acá? ¿Cómo varían los tamaños de los átomos neutros? ¿Cómo varían los tamaños de los átomos con respecto a sus propios cationes o aniones? Y cómo varían los tamaños de distintas especies mientras sean isoelectrónicas, tengan igual cantidad de electrones. Bien. Otra de las propiedades importantes que tenemos que analizar es la energía de ionización. Y la energía de ionización la habíamos visto un poquito, yo les había mencionado cuando vimos efectos fotoeléctricos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que cuando la luz, una luz con cierta energía incidía sobre un metal, si la energía era superior a la energía de ionización, podía hacer que se desprendan los electrones más externos de ese metal. Cuando se desprendían, ¿sí?, podían ir hacia la placa opuesta, o sea, hacia la placa positiva, y generaba una corriente, ¿sí?, una diferencia de voltaje. Entonces, ahí ya hemos empezado a ver un poquito. Acá lo que vemos es la definición puntual, y sobre todo me interesa mucho que veamos
cómo es la atracción de esos electrones más externos por el núcleo, porque después me va a decir, se va a correlacionar con lo que habíamos visto de esa tendencia a perder o ganar electrones. Entonces, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo. Cuando el electrón más externo de todos, el que está en el nivel último que se completó, la capa más externa según la configuración electrónica, se llama primera energía de ionización. Cuando pierde un electrón, ¿en qué se convierte? En un cation. Si ese elemento ahora, ¿sí?, se lo somete a energía para que pierda su segundo electrón, ¿sí?, a este elemento ahora que es el cation de anterior que se generó, le doy más energía para que pierda el segundo electrón, ¿sí?, se convierte en un cation con carga más 2. Si a este elemento ahora le doy más energía y elimino el tercer electrón, se convierte en un cation con 3 cargas positivas. Entonces, la primera energía de ionización, la segunda y la tercera. ¿Qué va pasando a medida que yo voy sacando un electrón? El núcleo de esta misma especie, siempre va a X, siempre es una misma, va teniendo la misma cantidad de protones siempre, porque estoy analizando, por ejemplo, fíjense acá, el calcio. Aplico una energía, se convierte en calcio más 1. A ese calcio más 1 aplico otra energía, se convierte en calcio más 2. ¿Sí? Esta primera especie tenía 40 protones y 40 electrones, pero esta otra ahora tiene 40 protones y 39 electrones, o sea, los electrones restantes van siendo cada vez más cercanos al núcleo. Si aplicaron la tercera energía de ionización, ¿sí?, tendría los mismos protones y menos electrones más cerquita del núcleo. Por eso siempre las energías de ionización para arrancar 2, 3, 4 electrones son mucho más altas que para arrancar el primero. Porque las fuerzas restantes que van a tener los electrones que me van quedando son menos, pero la carga del núcleo son las mismas. Bien, acá lo que analizamos era cómo era la energía de ionización cuando voy pasando del nivel más externo y después voy teniendo saltos de niveles. Eso después lo veo, ¿sí?, con algún ejercicio que después vamos a ver. Me interesa primero que analicemos el concepto más general. Y el concepto más general es ver qué le va a pasar a esa energía de ionización cuando yo me muevo a lo largo de un periodo, sea horizontalmente, o cuando me muevo a lo largo de un grupo verticalmente. Y fíjense que acá ya me está diciendo algo. Fíjense a lo largo de un periodo. Voy desde el litio al neón. Si tienen la tablita al lado, ustedes tienen que poder verlo. Litio, al lado va a tener berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿sí?, flúor, neón. Entonces fíjense, del litio al neón aumenta la energía de ionización. ¿Ven que estamos analizando energía de ionización en función del número atómico? Después, desde el neón hay una bajada fuerte de energía de ionización. ¿Por qué? Porque empieza a arrancar el segundo periodo, ¿sí?, desde el grupo 1 al grupo 8. Entonces tenemos sodio, magnesio, aluminio, ¿quién viene? Aluminio, fósforo creo que viene, azufre, ¿sí? Todo a lo largo del periodo 3. Silicio, perdón, está bien, perfecto. Aluminio, silicio, ¿sí?, fósforo, azufre, cloro, argón. Y después el grupo 4 y así. Entonces, fíjense que los primeros elementos pertenecen todos, los más bajos, están todos los de los grupos más chicos. O sea, el grupo 1, después el grupo 2, después el grupo 3. Y a lo largo de un periodo, entonces, aumenta la energía de ionización. ¿Por qué pasaba eso? Porque a lo largo de un periodo estaba completando el mismo nivel. A lo largo del periodo 2 llenaba el nivel 2. A lo largo del periodo 3 llenaba el nivel 3. Entonces, fíjense, cuando me muevo, ¿sí?, a lo largo de un grupo, los electrones más externos están en niveles más altos, desde el más chico al más alto. Entonces, los que completan en los niveles más altos eran esos que tenían esos últimos electrones más lejos del núcleo. Entonces, fíjense que al xenón le va a costar menos, o al cesio le va a costar menos. Elementos de nivel externo son sodio,
Teníamos, perdón, este no es el flúor, este es el cloro. Tenemos 17 protones y 10 es la carga, son los electrones de base, los de los niveles 1 y 2. Entonces, pero la mayoría de 2 a 3 y del 5 a 6. Entonces, en general, la primera energía de ionización, entonces analizamos sacar el electrón del nivel más externo, va a ir aumentando, ¿sí?, al subir en un grupo. ¿Por qué? Porque estoy sacando el electrón más externo de un nivel más chico, de un nivel más cercano al núcleo. En el francio estoy en un nivel 7, mucho más sacarlo en el hidrógeno. Y a medida que nos movemos de un periodo, aumenta la carga nuclear en electrones, ¿sí? En el litio, la carga nuclear efectiva se hace más grande y cuesta más energía sacar los electrones, ¿sí?, para un mismo periodo de los elementos que pertenecen al grupo más alto, o sea, los elementos que tienen mayor carga en el núcleo, ¿sí? Aquí se los explico con esto, con esta flechita indicando, sino ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aumenta la energía de ionización? Porque aumenta la carga nuclear efectiva y los electrones son atraídos por el núcleo con más fuerza. En cambio, en el grupo aumenta hacia arriba en el grupo porque los electrones se encuentran en niveles más internos, o sea, menor N, los electrones son atraídos con más fuerza. Bien, en cuanto se termine, vuelvo a decir, porque sí, estoy viendo que se está por cortar. Vuelvo a arrancar con la misma idea y seguimos la clase. Hasta ahí estamos, ¿sí? Creo. Bien, otra de las propiedades es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que libera un elemento al tomar un elemento. La electrónica es cuánta energía libera cuando toma un electrón. Pues, a ver, ¿cuándo se dice que libera una especie? ¿Sí? Cuando se hace más estable al tomar un electrón. El elemento que por excelencia se hace más estable al tomar un electrón es el flúor. ¿Por qué? Porque el último nivel lo va a llenar en un nivel muy chico, en el nivel 2. Y con tomar un solo electrón, ¿qué sucede? Adquiere la configuración de gas noble. Ahí les corto el audio para que me digan. Silenciamos a todos. Ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando el flúor, como elemento neutro, toma un electrón, se convierte en anión, libera esta cantidad de energía hacia exterior. ¿Sí? Esa energía se toma en valor positivo y es lo que se define como
como afinidad electrónica. Tiene sentido, porque el flúor, fíjense que es un elemento muy chiquito, ¿sí? Va a tomar ese último electrón, lo va a mantener en un nivel bien cercano, lo más cercano que puede al núcleo, y adquiere la configuración del gas noble. Ahora, pensemos para el que está un poquito para el otro lado, el oxígeno. Toma un electrón, está cerquita de una configuración de gas noble, todavía le falta otro. Entonces libera un poquito menos de energía, ¿sí? Y tiene esta afinidad electrónica. Después, si nosotros quisiéramos sumarle otro electrón, fíjense, aquí ya cuesta energía. ¿Se dan cuenta del cambio de signo acá? Estas son energías negativas, quiere decir, cuando toma el electrón baja el contenido de energía, o sea, se estabiliza la especie. En cambio, cuando yo tomo dos electrones, esto le está costando energía. Entonces, una de las cuestiones que nosotros nos podemos preguntar es, ¿cómo si el oxígeno en realidad está en la mayoría de los compuestos, ¿sí? Por esta oxidación -2. ¿Por qué si le cuesta energía eso? ¿Por qué? Porque cuando forma compuestos son los otros elementos también los que estabilizan la formación de esos compuestos. Ejemplo, en el caso de los óxidos. En el caso de los óxidos son los cationes, ¿sí? Que lo rodean, que le dan la energía suficiente y lo estabilizan. Por eso muchos compuestos existen en forma de redes, ¿sí? Y eso es lo que los estabiliza para que existan. Y ahí vamos a ver en un tipo de compuestos la famosa energía reticular. Es una energía, ¿sí? Que aporta la formación de la red y que hace que se estabilicen las especies como uno las conoce. Los oxígenos con -2, ¿sí? Rodeado, por ejemplo, de cationes más 1 de sodio. Entonces se forma, ¿sí? El compuesto iónico, vamos a ver más adelante, formado por aniones y cationes. Bien, eso es como un pequeño adelanto. Pero lo que me interesa es el análisis de este tipo de tablitas. Fíjense que la afinidad electrónica está relacionada con la energía de ionización. O sea, en realidad las tres propiedades que estuvimos viendo, que es el radio, la energía de ionización y la afinidad electrónica, están muy relacionadas. ¿Con qué? Con la configuración electrónica. Y esa configuración electrónica me habla de el máximo N que fui completando a lo largo de un grupo, o la carga nuclear efectiva, ¿sí? Que va aumentando a lo largo de un periodo. Entonces, los elementos del grupo 7, que tienen una configuración electrónica del tipo S2P5, tienen 7 electrones en su capa externa, tienen, fíjense, las afinidades electrónicas más elevadas de todas. ¿Sí? Miren este 320 del grupo 1. Electrónica. Habíamos dicho, estos tienen tendencia a perder el electrón para converger la configuración del gas noble próximo. Entonces estos se estabilizan mucho y tienen afinidades electrónicas muy altas. No son muy estables al tomar un electrón. Entonces tienen las afinidades electrónicas más bajas. ¿Sí? Entonces, a lo largo de un periodo, la afinidad electrónica va aumentando porque aumenta la carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, ese electrón que tome va a estar más estabilizado, ¿sí? En un elemento que sienta más cantidad la atracción de mayor cantidad de protones que en uno que sienta. Y por otro lado, la afinidad electrónica influye mucho en la configuración electrónica. Si con un solo electrón que tome la configuración de gas noble, se estabiliza muchísimo, ¿sí? Al tomar un electrón. Mientras que en este mismo, fíjense, al oxígeno un poquito más le cuesta, ¿sí? Al boro tendría que tomar, ¿cuántos? 5, le cuesta mucho más, ¿sí? Se estabiliza, pero menos. Y aquí tenemos dos, miren, estas particularidades que vemos acá, que la afinidad es 0. Fíjense que tienen afinidad electrónica menores a 0. ¿Qué quiere decir? Si es menor a 0, es que se va a requerir energía, no va a ser un proceso que se pueda dar espontáneamente. Y eso tiene sentido. Todos los elementos del grupo 8 tienen configuraciones de capas completas. Entonces, ellos no van a querer por su cuenta tomar un electrón, ¿sí? Porque disminuiría la estabilidad. Como disminuye la estabilidad, tienen 0 afinidad a ganar electrones. Y en estos dos casos, lo que tienen de particular es que si están completos y
y 3s2. Tomar un electrón son bastante estables porque el nivel más externo está en niveles bajos, cerquita del núcleo, y con orbitales del tipo S completo. Entonces, no tienen afinidad por tomar otro electrón. De hecho, la afinidad completa es por CD y adquieren configuración del tipo más. ¿Estamos? Esa sería la interpretación de lo que es afinidad electrónica. ¿Sí? Espero, si cualquier duda me dice, pero creo que, entonces, tenemos en cuenta carga nuclear efectiva, pero también acá, y muy importante, el tipo de configuración. ¿Qué niveles se están llenando y cuántos electrones para adquirir la configuración del gas noble posterior? Siempre, lo importante es que los elementos buscan estabilizarse. Y la estabilidad se va a lograr ¿sí? A la configuración de un gas noble. ¿Y cómo es la configuración de un gas noble? Configuración de capa completa, ¿sí? De 8 electrones en su capa más externa. Afinidad electrónica, me están preguntando si es parecido, si es lo mismo que la electronegatividad. No es lo mismo en definición, pero sí es bastante parecido en análisis. Y miren que acá se los voy a mostrar en esta próxima figura. ¿Qué es la electronegatividad ahora? Hasta ahora vimos radioatómico, energía de ionización y afinidad electrónica son propiedades de los elementos solos, ¿sí? De los átomos solos. Cuando yo hablo de electronegatividad, es parecido a afinidad electrónica, pero tiene que ver ya con otro elemento, ¿sí? La electronegatividad es la tendencia a quedarse con los electrones, ¿sí? De otro átomo, ¿sí? Cuando tengo un elemento y tengo otro elemento, ¿sí? Cada uno trae sus electrones, ¿sí? Vamos a formar un enlace. ¿Quién tiene más tendencia a quedarse con esos electrones? El que tenga mayor tendencia es el que va a tener la electronegatividad más alta. Entonces, fíjense para este caso, el flúor, que habíamos visto hace un rato que es uno de los que tiene la mayor afinidad electrónica. Y por eso acá muchas veces como que se mezcla la propiedad. Tiene mucha afinidad electrónica porque liberó mucha energía y se estabilizó mucho al tomar un electrón. Y a su vez, es el que tiene la mayor electronegatividad. ¿Por qué? Porque cuando se le acerque cualquier otro elemento, fíjense esta escala, este numerito que tenemos acá abajo de cada elemento, es la electronegatividad en la escala de Pauli, ¿sí? Es un científico que las determina. Entonces, fijémonos, el flúor sí litio para formar un compuesto. Este tiene una electronegatividad de 1 y otro. Entonces, los electrones que trae el litio y los electrones que trae el flúor, ¿sí? Los comparten, porque fíjense, en este caso estaría bueno, porque este tiene tendencia a ceder y este a tomar. Listo. Este es flúor. Pero ¿quién se va a quedar más con los electrones esos que están compartiendo? ¿El litio, que tiene una electronegatividad de 1, o el flúor, que tiene una tendencia a tirar los electrones para su lado de 4? Una electronegatividad de 4. El que más electronegatividad tiene es el que más tira para su lado a los electrones. Entonces, en este caso, el flúor es el que tiene la mayor electronegatividad, ¿sí? Y esta diferencia en electronegatividad es lo que me va a decir después el tipo de enlace que se va a formar. Van a ver, esto se los adelanto como para que la próxima unidad, pero si el flúor tiene tanta tendencia a quedarse con los electrones, un electrón adquiere la configuración de gas noble, y el litio tiene poca tendencia a quedarse con los electrones, y perdiendo un electrón del gas noble anterior, entonces cuando se acerca un átomo de litio a uno de flúor, su electrón al flúor. El flúor se convierte en un anión, el litio en un cation. Entonces tenemos carga positiva y carga negativa, atracción electrostática, compuestos con enlace iónico. ¿Por qué? Porque se forman iones. En cambio, fíjense qué pasa con elementos de este lado. Por ejemplo, si quisiéramos formar el óxido de flúor. Está bien, el flúor tiene una mayor electronegatividad que el oxígeno, 4 contra 3,5. Entonces, cuando el oxígeno se acerque con sus electrones para querer formar un compuesto, ¿sí? Porque quiere los electrones para poder estabilizarse y tener la configuración del gas noble, ¿qué va a pasar? Este ya no se los va a dar con la misma facilidad que se los daba el litio, porque la electronegatividad acá es parecida. Entonces, los oxígeno al litio, sino que ahí el juego de fuerzas para quedarse con los electrones es similar,
Entonces se forma otro tipo de enlace, ¿sí? En donde los electrones se comparten, no se ceden ni se quitan, se comparten. Y entonces ahí me dan lugar a toda la otra rama de compuestos que presentan enlaces de tipo covalente. ¿Mm? Esto es un adelanto, ¿sí? A lo que vamos a ver en la próxima parte de esta unidad. ¿Sí? Esto es electronegatividad. Y así varía, parecida, ¿sí? A cómo varía la afinidad electrónica, ¿sí? U opuesta a la energía, o parecida, si quieren, no, en este caso, igual a la energía de ionización. A medida que aumenta la energía de ionización, aumenta la afinidad electrónica y aumenta la electronegatividad. ¿Sí? Y si quieren ver, el único que dice disminuye es el radio. ¿Por qué? Porque los electrones están más cerquita. ¿Sí? Entonces, ir viendo esas variaciones, ¿sí? Me va a dar lugar a lo que se acuerdan cuando vimos nomenclatura, yo les decía, bueno, ustedes identifican que grupo 1, 2 y 3 son metales y los otros no metales. Cuando un metal se combina con oxígeno, óxidos metálicos, cuando un no metal con oxígeno, óxidos no metálicos y demás. ¿Mm? Un óxido metálico en solución forma hidróxidos, pero un óxido metálico en solución forma ácidos y todo eso. Fíjense que ahora, ¿por qué unos son metales y los otros no metales? Porque lo acabamos de ver, todo depende de la configuración electrónica y de cómo son su radio, su energía de ionización, su afinidad electrónica. Entonces, los metales, los que están en el grupo 1, 2 y 3, ¿qué pasa? Tienen poquitos electrones en sus capas externas. Esos electrones que tenían, ¿cómo estaban unidos por energía de ionización? Bajas energías de ionización, porque al ceder los electrones, ¿qué pasaba? Se adquieren configuración de gas noble, se estabilizan. Entonces, tienen alta conductividad eléctrica porque esos electrones fácilmente y con diferencias de potencial pueden desprenderse del átomo y conducir electricidad. Por supuesto, también alta conductividad térmica. Tienen lustre gris o plateado, ¿sí? Porque la luz nomás los hace tener brillo, efecto fotoeléctrico. Son maleables y dúctiles, se pueden hacer alambres o planchas. ¿Sí? Los no metales, en cambio, ¿sí? Los últimos electrones no se quieren ceder, por lo tanto, mala conductividad eléctrica, son más bien aislantes térmicos, son opacos, imagínense una barrita de azufre amarilla opaca, son líquidos, sólidos o gases, son quebradizos, no se pueden hacer. Y en cuestión a las propiedades químicas, que eso me va a dar pie a la formación de enlaces y el análisis de los tipos de propiedades que van a tener las sustancias de acuerdo a los átomos que las forman. Los metales, como tienen poquitos electrones en la capa externa, ¿sí? Forman en general cationes positivos, cediendo esos electrones. Cuando esos electrones se los ceden a un no metal, los que están en la otra parte opuesta de la tabla, ¿sí? Que dijimos recién, los ceden del todo, entonces adquieren cargas positivas. Forman compuestos iónicos con los no metales. Y el estado sólido se caracteriza por tener un enlace metálico cuando están puros. Imaginémonos el cobre, el hierro, ¿sí? Cuando están solos los elementos, son enlaces metálicos. En cambio, los no metales tienen 4 o más electrones en su capa externa. Van a formar iones negativos y compuestos iónicos, pero combinen con metales. Estos les van a ceder los electrones y estos van a ser aniones. Pero cuando se combinen entre sí, no se van a ceder los electrones, se van a compartir y se van a formar compuestos moleculares con enlaces covalentes. Y los gases nobles son los únicos que van a ser monoatómicos. ¿Por qué? Porque no van a querer compartir nada con nadie porque ya tienen su capa completa. ¿Sí? Entonces, el carácter metálico va a disminuir arriba en un grupo. ¿Por qué? ¿De abajo hacia arriba nomás? No, porque los elementos de más abajo completan orbitales o niveles muy libres de desprender los electrones. Hay mayor tendencia a desprender los electrones que los elementos de los que están en primeras posiciones de los grupos, porque completan niveles más cercanos al núcleo y va a costar más. Ahora, para el mismo periodo donde se está completando el mismo nivel, ¿sí? Los grupos más altos, ¿sí? Tienen más cantidad de electrones. Entonces va a costar mucho más sacarle los electrones, entonces va a disminuir el carácter metálico, ¿sí? El carácter, ¿sí? Para el mismo periodo, para los grupos más chicos, porque tengo menos electrones en las capas externas, y para un mismo grupo en los periodos más altos, porque lleno niveles más elevados. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esto sería todo lo que tenemos en tabla periódica. Fíjense,
ahora ustedes ya podrían responder, primero que todo, de los ejercicios de la guía, y qué es la tabla periódica, por qué el sodio y el potasio son ambos metales blandos y reactivos, por qué el helio y el neón no son reactivos, por qué los halógenos reaccionan con el hidrógeno para formar compuestos que contienen un átomo de hidrógeno y uno de halógeno, por ejemplo, qué electrones determinan la recurrencia periódica de las propiedades. ¿Sí? Hasta ahora, como para que remarquemos esto último, lo que determina la recurrencia periódica de las propiedades en la tabla periódica son los electrones de la capa más externa o los de la capa de valencia. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar esta filmina y mostrarles algunos de los ejercicios que yo les desarrollé. Ya tienen las próximas filminas que les voy a mostrar en un PDF en autogestión. Yo les muestro los ejercicios que tengamos tiempo de ver hoy, ¿sí? Ustedes terminan de ver todo eso y también tienen, en base de los ejercicios que yo elegí desarrollar, ¿sí?, una guía para que puedan completar toda la guía de la unidad y de la parte de tabla periódica. Ustedes la completen y cualquier duda me escriben. Y ya, el próximo miércoles vamos a hablar de enlace. Entonces, aquí, ¿qué les estoy mostrando? Algunos de los ejercicios. Bueno, por las dudas, para que ustedes vean, esta unidad tiene unos últimos ejercicios de la parte de estructura atómica. Es bastante interesante que los miren estos ejercicios, ¿sí? Primero, para que no se traben, porque por ahí me preguntan algunos ejercicios que yo ya les desarrollé, entonces busquen acá, porque todos estos cuadritos yo les lleno de tantas palabras acá, pero es para que ustedes tengan la guía de por dónde tienen que empezar a ver para arrancar con los ejercicios. En esta primera parte, fíjense, lo que les dejé anotado, no es exactamente el ejercicio completo, pero me pareció interesante. No es exactamente los ejercicios que piden desarrollar acá, pero les quise poner porque de paso les dejé escrito la excepción, ¿sí?, para hacer la configuración electrónica en los elementos del grupo del cromo y del cobre. Entonces, fíjense, acá me pedía que escriba las configuraciones de la guía si en todos los casos se respetaba el llenado de acuerdo al orden creciente de energía. El orden creciente y respetar el llenado es seguir esta reglita que yo dije que ustedes le pueden hacer siempre un costadito para hacer las configuraciones eléctricas. Porque van a las filminas de la clase pasada y la anterior. Ustedes ven que esto respetaba que se empezaban a llenar los orbitales que tuvieran una suma entre n más l más chica. Cuando la suma era igual, se llenaban siempre los orbitales con n más chica. Entonces, fíjense en el caso del cromo que tengo un Z de 24. Miren que yo les dejé todo anotado. Z de 24 indica que tiene 24 protones. Como hablamos del elemento neutro, esos 24 protones quiere decir que tengo 24 electrones. ¿Ven? Acá se los dejé anotado, porque es el átomo. ¿Sí? La configuración electrónica, ¿sí?, de manera de esos 24 electrones. ¿Por dónde arrancamos? Por el primer nivel. El primer orbital puede ocupar hasta 2 electrones. Bien. Como de 2 son 24. Bien, sigamos al siguiente nivel, el 2s. Un S puede acomodar hasta 2. Bien, 4. Vamos al siguiente, el 2p. Los p tienen 3 orientaciones, por lo tanto puede acomodar hasta 6. Hasta ahí es como de 10, son 24. Sigamos al siguiente, el 3s2. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Entonces 12, pero son 24, me faltan. Entonces sigamos al siguiente. 3p. Bien, los p pueden acomodar hasta 6 porque son 3 orientaciones. Listo. Ahí vamos 18. Bien, tengo que seguir. 4s. Bien. Fíjense que si nosotros siguiéramos lo que veníamos haciendo, pondríamos 4s2 y después 4s2, 3d a la 4. Eso sería lo normal para cualquier elemento. En este caso no es así. ¿Sí? En este caso es una excepción para los elementos del grupo del cromo y los del cobre. Porque es más estable, ¿sí?, llenar a la mitad los orbitales D y a la mitad los orbitales S. ¿Sí? Entonces pongo 4s a la 1, 3d a la 5. 2 orbitales están completos a la mitad.
Eso es una configuración más estable que haya uno completo y el otro que no esté ni a la mitad ni completo. Es por una excepción, nada más. Fíjense en el caso del cobre que son 29. Si nosotros seguimos acomodando los 29, ¿sí? Me quedaría 4S2, 3D a la 9. Pero acá de nuevo, este está completo, pero este no está ni a la mitad ni completo. Entonces, es preferible tener dos, uno a la mitad y otro lleno. ¿Sí? Son configuraciones más estables. Se los muestro, se los dejo aquí. No se vuelvan demasiado locos con esto, ¿sí? A mí me interesa que sepan bien el llenado más simple, pero les muestro por qué no van a encontrar en la tabla periódica este tipo de excepciones. Y es justamente porque son más estables las configuraciones con el niveles orbitales llenos a la mitad o completos que cuando no están ni a la mitad ni completos. ¿Sí? Bien, se los dejo aquí como para que si alguien no entiende algo, me dice. A ver, una consulta. ¿Qué pasa que no puedo ver? Ustedes me escribieron algo, ¿no? No sé por qué no lo puedo. Déjenme ver un segundito, participantes. Sí, se supone que puedo chatear. A ver, en el último de las dos formas queda uno incompleto y otro completo. No, pero el que te queda incompleto en estas dos formas, que es lo interesante, el que queda incompleto pero quedan a la mitad, es lo importante. El S, en vez de tener dos, tiene uno, la mitad justamente. Eso es lo interesante. Orbitales completos a la mitad o llenos son más estables que cuando no están ni a la mitad ni llenos. Entonces, 3D a la 4 no está completo a la mitad ni está lleno. Entonces es menos estable que tener 3D a la 5. El 4S2 sí era estable, pero a la mitad también es estable. Entonces es mejor tener dos a la mitad o tener uno a la mitad y uno lleno. ¿Sí? De eso se trata. Pero bueno, es una excepción. Pero bueno, es por eso que se los muestro para que después no nos sorprendan. Tenemos estas cuantas excepciones en química, lamentablemente, que por ahí molestan un poquito. ¿Sí? Bien. Fíjense este otro ejercicio. Utilizando el diagrama de orbitales, determine el número de electrones desapareados en cada uno de los siguientes átomos. Esto simplemente. Ven las configuraciones electrónicas y analicen. ¿Qué van a analizar? Van a analizar siempre los orbitales que no estén completos. Entonces, ¿ustedes qué van a pensar? Bueno, si tengo lleno los S y tengo 2, ya está, eso está completo. Si estoy utilizando orbitales P y tengo 6, listo, este está completo. Si estoy utilizando orbitales D y tengo 10, están completos, listo, entonces no puedo encontrar desapareados ahí. Voy a ir y me voy a fijar si hay electrones desapareados en los orbitales que sé que no están completos. Obviamente, generalmente en los últimos niveles. Entonces, el 4P2, y puede tener hasta 6. Entonces, esos P, bueno, los hagan, los esquemitas así con rayitas para ver cómo estarían acomodados. Como el P son 3 orientaciones y son 2, sabemos que siempre tenemos que empezar llenando con los espines paralelos. Entonces, en este caso, ¿cuántos electrones desapareados tenemos? 2. Fíjense qué pasaría en la configuración del ítem. De nuevo. ¿Sí? Porque ven que no tiene 10, tiene 8. Entonces, hagamos sus 5 orientaciones equivalentes. Y ahí acomodemos los 1, 2, 3, 4, 5 con el mismo espín completando. ¿Cuántos quedaron desapareados? 2. ¿Se dan cuenta cómo se van a ir fijando? Entonces se fijan en los incompletos y ahí. Aquí tienen escrito el de los otros casos también. Este es el que está desapareado, porque aquí está 6. Hagamos esos orbitales y veamos cuántos no quedaron completos. 1. Fíjense en el caso del criptón. ¿Sí? En este caso, ya se están ocupando, ¿sí?, la mayor cantidad de emitir cada nivel. Entonces, estos no tienen electrones desapareados. Esto se los voy a pasar un poquito, después lo ven y vamos a hacer algunos ejercicios. Creo que veamos algo de tabla periódica. Cualquier cosa, después. Acá ya empezamos. Vamos. Fíjense este ejercicio. Identifique el elemento químico que corresponde a cada una de las siguientes configuraciones electrónicas y señale a qué grupo y periodo pertenece.
Este es el ejercicio 2 de la parte de tabla periódica. Aquí tenemos la primera configuración electrónica. Y acá, al costadito, les dejé indicado qué es lo que tienen que ver. El grupo lo determina la cantidad de electrones en el nivel más alto, el mayor N. Entonces, vemos la configuración electrónica y vemos cuál es el N más alto que se ocupa. En este caso, ¿cuál es el N más alto que se ocupa? ¿Sí? El número este grandote, adelante de la letrita que indica el orbital, es el nivel más alto. Para este elemento, el N es el 3. Por lo tanto, pertenece al periodo 3. N es el más alto, periodo 3. Ahora, ese es el periodo. El grupo es la cantidad de electrones en ese nivel, en ese orbital. En realidad, en ese nivel. ¿Cuántos electrones tenemos en ese nivel? 3, 2. Entonces, este elemento más alto es, sé que está en el periodo 3 y en el grupo 2. Pueden ir a decir ustedes qué elemento es. Y van a ver que en el periodo 3 y grupo 2 está el magnesio. ¿Sí? Es decir, 2 y 2, 4, 12 electrones. Si es el elemento neutro, tiene 12 protones. Z12, el magnesio. ¿Sí? Pero de la configuración electrónica, cuando uno después en un examen les pregunte a qué grupo y periodo pertenece, no es que vayan y lo busquen en la tabla, sino que justifiquen por qué está en ese periodo y en ese grupo. Fíjense para esta otra especie, este otro elemento. Acá ya me está mostrando directamente, al anotarme la configuración electrónica de esta forma, ¿viste? Si todos los niveles internos corresponden a la configuración del neón. Los de valencia, que es lo que me van a dar todas las propiedades y la ubicación en la tabla periódica, es esta. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el periodo más alto que se ocupó? 3. Entonces, este elemento pertenece al periodo 3. ¿Y cuántos electrones hay en ese nivel? Fíjense, 2 más 1, 3. 3 electrones, entonces está en el grupo 3. ¿Sí? Vamos con este último. Fíjense, más complicadita esta capa de valencia, ¿no? Tenemos un núcleo, o sea, los electrones más internos correspondientes a la configuración del argón, y los electrones más externos, fíjense cómo es que esto es importante. Tengo 4s2 dentro de esta capa de valencia, que es la más externa. ¿Cuál es el nivel más alto que se ocupó? ¿El 4 o el 3? El más alto es el 4. Entonces, este compra el periodo 4. Y en ese nivel 4, ¿sí? Porque estos están llenos, entonces estos no pueden contar. Están en un nivel más bajo y encima compra. Entonces, estos no van. Tengo 2 más 4, 6 electrones. Entonces está en el grupo 6. Entonces, que no los maree encontrar estos D llenos entre los grupos. Siempre me fijo en el nivel más alto y en ese nivel, ¿cuántos electrones? Los elementos de transición pueden ser un poquito distintos, pero los analizamos en el caso que se hagan, si no, no se hagan drama. Fíjense ahora, ejercicio número 4. De acuerdo a la configuración electrónica de los siguientes elementos, seleccionen cada una de las listas de elementos aquellos que pertenecen al mismo grupo y los que se ubican en el mismo periodo. Entonces, ahora, ¿qué información me da el Z? Si son elementos, supongo que el Z, la cantidad de protones, va a coincidir con los electrones. Entonces, distribuyen la configuración electrónica los electrones correspondientes a cada especie. 11 en el primer caso, me da esta configuración electrónica. 16 en el segundo, me da esta configuración electrónica y así. Siempre respetando el orden de llenado de los orbitales. Fíjense hasta 5 y no sé qué más. ¿Ah? ¿En qué me tengo que fijar ahora para saber a qué grupo y periodo pertenece? Para el periodo, el nivel más alto. 3, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 3, 3, 4 y 6. Ese es el nivel. Y grupo, la cantidad de electrones en ese nivel. En este nivel 3, que es el más alto, tengo un electrón, o sea, grupo 1. En este nivel, o sea, grupo 6. Vamos con este primero. En este nivel 6, que es el más alto, un electrón, grupo 1. Y fíjense acá que justo es un caso de los más feitos. ¿Por qué? Tengo el grupo más alto, perfecto,
periodo 4, pero los D no están completos. Entonces ¿sí? Es un metal de transición, ¿sí? No vamos a analizar los grupos en eso porque se complica un poquito más, pero para que sepan ustedes que no, o sea, estaría dentro de otro grupo de elementos. ¿Sí? Los representativos, que son los que sí me interesan, ¿cuáles coinciden acá en grupo? Los que tienen un único electrón en su capa más externa. El Z11 pertenece al grupo 1 y el miembro pertenece al grupo 1. Si se fijan, son el sodio y el cesio, si no me equivoco. El sodio, sí, y el cesio, que están en la primera columna en grupo 1. ¿Sí? No importa que este tenga 11 electrones y este 55. Por su configuración electrónica en la capa externa, tienen similares propiedades. ¿Sí? Después ustedes lo pueden hacer para todos los otros grupos que les da. Fíjense. De nuevo, se fijan, en la capa más externa, ¿qué cantidad de electrones tiene? Fíjense que acá tendríamos el Z10 y el Z18, que tiene igual cantidad de electrones en su capa externa. Este corresponde al neón y este al argón. ¿Sí? Son dos bases nobles. Entonces los dejo, ustedes analicen bien estos ejercicios. Esto es lo mismo. Tienen las configuraciones electrónicas y ustedes miren lo que les dice. Agrupen las siguientes configuraciones en parejas que puedan presentar átomos de elementos químicos con propiedades químicas similares. ¿Cuáles van a tener propiedades químicas similares? Aquellos que tengan iguales configuraciones electrónicas de la capa de valencia. O sea, aquellos que pertenezcan al mismo grupo. Tendrán similares propiedades los elementos que pertenecen al mismo grupo porque tienen igual cantidad de electrones de valencia o en la capa más externa. Contando los electrones de las capas más externas, van a ver, por ejemplo, que el A con el D, ¿sí? Los dos están en el grupo 7, más allá que varíe el periodo. Entonces tienen propiedades similares. ¿Quiénes son? Sí, son halógenos. Fíjense que el B con el H completas. Y así. Ustedes lo van haciendo y cualquier duda me cuentan. Este es uno de los casos que yo quería que analicemos. Quedan unos minutitos, después si un caso lo continuamos en otra clase. Pero fíjense, ¿qué estará más cerca del núcleo? Y acá es donde yo les decía, ¿cómo analizamos la carga nuclear efectiva? O al nivel más externo cuando analizamos el radio, por ejemplo, o a un nivel puntual que me pida analizar. En este caso, dice, ¿qué estará más cerca del núcleo? ¿La capa electrónica N3 en el argón o la misma capa N3 en el mismo nivel, pero en el criptón? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar la capa nuclear efectiva a esa capa N3 para el caso de criptón y para el caso del argón. Considerando que la carga nuclear efectiva en este caso la tengo que aplicar para el mismo nivel en los dos casos. Esta es siempre la información de la cual nosotros vamos a partir, es la configuración electrónica de la especie del elemento que yo esté analizando. Fíjense, el criptón tiene esta configuración electrónica y el argón esta configuración electrónica. En los dos casos tengo que analizar que el N está más cerca al nivel 3 para el criptón o el nivel 3 para el argón. Entonces, la carga nuclear efectiva, ¿cómo la analizo? Bueno, si estoy analizando el nivel 3, en ambos casos, los electrones que apantallan son los de los niveles inferiores al 3, o sea, los del 1 y 10. Entonces, fíjense, entre el núcleo y el nivel N en cuestión, entre el núcleo y el nivel N en cuestión, hay 10 electrones también. Entonces, en el caso del criptón es los 36 protones del núcleo menos 10, 26. Es la carga nuclear que verdaderamente sienten los electrones del nivel 3 en el criptón, la de 26 protones. En cambio en el argón, fíjense, tengo 18 protones en el núcleo menos los 10 de base, siente una atracción de 8 protones. Entonces, ¿cuál va a ser el que tenga el nivel 3 más cerquita del núcleo? ¿El que lo atrae con 26 protones al nivel 3 o el que lo atrae con 8 protones al nivel 3? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que estuvimos analizando hace un ratito? Es carga nuclear efectiva. Para el mismo nivel 3, si aplico carga nuclear efectiva es carga del núcleo menos electrones base de ese nivel. Carga del núcleo menos electrones base del nivel en cuestión. Entonces, el nivel 3 es atraído con la fuerza de 26 protones para el criptón y con la fuerza de 8 protones para el argón.
¿Cuándo va a estar más cerca el N3? ¿En el caso del criptón, más cerca del núcleo, o en el caso del argón? Fíjense que acá abajo se los dejo escrito. A igual cantidad de electrones entre el núcleo y el nivel a analizar, como en este caso, porque son los 10 electrones de base, el nivel estará más cerca del núcleo mientras mayor sea la cantidad de protones en el núcleo, en este caso el criptón. En este caso, en el criptón, el nivel N3 estará más cerca del núcleo porque tiene 36 protones, por lo tanto la carga nuclear efectiva a nivel 3 es mayor. Siente la atracción en el criptón, siente una atracción de 26 protones y en el del argón de 8 nada. Se los dejo escrito acá para que ustedes por favor lo analicen bien, ¿sí? Y cualquier duda que tengan sobre qué no pudieron interpretar y demás, es muy importante que ustedes agarren y empiecen a estudiarlos y a hacer los análisis tranquilos por su cuenta con todo esto que yo les expliqué, para que si no interpretan algo, me lo digan y lo podamos trabajar la clase que viene. Queda un minutito, así que déjenme ver la hora. Última, arranco de nuevo para poder terminar de decirles unas últimas cositas, como para que vean los ejercicios que les dejé planteados. Fíjense acá. Este otro ejercicio. Es lo mismo. Acá les pide también ordenar los siguientes átomos en orden de distancia creciente. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? A ver, les habilito el micrófono. Ahí están activados los micrófonos. Si me quieren decir algo, me dicen. ¿Alguien que levantó la mano? Sí, ¿me quieren decir algo? Bueno, no sé por qué levantaron la mano entonces. Fíjense en este ejercicio 7. Ordenar los siguientes átomos en orden de distancia creciente al núcleo de la capa electrónica N3. De nuevo, para un mismo nivel, ¿sí? ¿Cuál tiene ese nivel más cerquita del núcleo y cuál lo tiene más lejos? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, configuraciones electrónicas para todos esos elementos. ¿Qué tiene de particular este caso? Justamente tengo que analizar qué me está preguntando. Distancia al nivel N3. Entonces, en los tres casos, nivel N3, nivel N3, nivel N3, los electrones de base, ¿cuántos son? Todos los que están en los niveles que más chicos. Electrones que estén en los niveles 1 y son los que... Bien, entonces todo eso me van a dar la carga nuclear efectiva. 19 protones. Menos los 10 electrones de base sienten una atracción de 9. En el caso de magnesio, que teníamos 12 protones, menos los 10 de base, sienten una atracción de 2 protones nomás. En el caso de fósforo, teníamos 15 protones, menos los 10 de base, 5. En el caso del rodio, fíjense, tenemos 45 protones, menos los 10 electrones de base, los L3 están sintiendo una atracción de 35 protones. En el caso del yodo, 3 protones, menos los 10 electrones de base a nivel 3, los electrones del nivel 3 están sintiendo una atracción de 43 protones. Y para el titanio lo mismo. Entonces, ¿qué nivel va a estar más cerquita del núcleo? ¿Qué nivel N3 va a estar más cerca del núcleo? ¿El del magnesio, el del potasio, el del rodio, el del yodo? Para el mismo nivel, ¿sí? El N3 va a estar más cerca del núcleo mientras mayor carga sienta desde el núcleo. O sea, el que me queda un remanente de mayor cantidad de protones que están atrayendo ese nivel. En este caso, ¿sí? Va a sentir más atracción el nivel 3 del yodo, que tiene una carga nuclear efectiva de 43, que el del magnesio, que tiene una carga nuclear efectiva de 2. Entonces, orden según distancia creciente a N3, ¿sí? El que siente una atracción de más cantidad de protones es el que más acerca el nivel 3 al núcleo. Entonces, el que tiene la distancia más chica, el yodo. Después, en el rodio, fíjense, el nivel 3 está atraído, pero por 35 protones, un poquito menos. Entonces, la distancia es un poco mayor. Y así sucesivamente, para el caso del titanio, siente solamente la carga de 12.
el potasio siente una carga de 9, el fósforo una carga de 5, y el magnesio, ¿sí?, al nivel 3 siente una atracción de 2 protones nomás. Entonces el que más lejos tiene el nivel 3. ¿Sí? Más o menos. Está todo bien acomodado. Yo sé que no es tan fácil, por eso yo se los dejo escritos y desarrollados, y a mí me interesa que hagan ustedes, repitan todo esto que yo les estoy dejando acá escrito, ustedes lo vuelven a leer y lo vuelven a analizar. Esto es una cuestión de mucha lectura, mucho análisis, ¿sí?, para que lo puedan interpretar. Y termine fijándose el concepto, pero bueno, es necesario que se sientan después, más allá que yo se los diga, y ustedes puedan analizar. Bien. Rápidamente, este ejercicio, responder justificando su respuesta en función de la configuración electrónica. En función de la configuración electrónica, ¿es correcto afirmar que los elementos 7, 9, 12 y 18 pertenecen al mismo periodo, pertenecen al mismo grupo, son metales, son representativos, tienen radios atómicos crecientes? De nuevo, siempre fíjense, siempre hay que hacer la configuración electrónica de todos los elementos. Para ver el periodo, ¿qué me fijo? El n más grande que se llenó. Periodo 2, periodo 2, periodo 3, periodo 3. Para ver el grupo, ¿cuántos electrones hay en ese periodo? 3 más 2, 5, 7, 8, 8. Entonces ahí ya tenemos algunos que coinciden en el grupo y en el periodo. ¿Son todos metales? Y van a ser metales los que tengan hasta 3 electrones en esa capa externa. ¿Sí? Entonces, acá como metales tenemos 2 electrones. Como no metales, los que tienen 4 más. Entonces todos los otros, fíjense, 5, 7, 8, no metales. Y gases nobles, los que tienen completo. ¿Tienen radioatómico creciente? Vamos a ver cómo analizamos el radioatómico. Configuración electrónica. ¿Quién me va a decir el radioatómico? Y primero el periodo al que pertenece. ¿Por qué? El que esté en un periodo más grande es el que completó hasta más niveles. Son los más grandes. Y después, para un mismo periodo, o sea que completa el mismo nivel, el que tiene carga nuclear efectiva más alta es el que atrae más los últimos electrones y comprime la nube electrónica. Entonces, fíjense que les dejé escrito acá. Para determinar el radioatómico hay que observar que el elemento en cuya configuración use un mayor n será más grande. Por lo tanto, aquellos que pertenezcan a periodos mayores serán los más grandes. En este caso, periodo 2, periodo 3. Estos del periodo 3 son más grandes que estos del periodo 2. Estos completan hasta un nivel 3, estos son un nivel 2. Ahora, para el mismo periodo, ¿cuál es más grande? ¿Sí? Ahora, por carga nuclear efectiva, ordenamos qué elemento tiene menor radio. Recordando que a mayor carga nuclear efectiva, más atracción ejerce el núcleo por los electrones de valencia y más se comprime la nube y se achica el radio. Entonces, los elementos de un mismo periodo será más grande el que tenga menor carga nuclear efectiva. Entonces, para el Z18, ¿sí? El Z18 va a ser más chico que el Z12 en radio, porque el elemento que tiene 18 tiene más carga nuclear efectiva, una carga nuclear efectiva de 8, fíjense acá, que el de 12 que tiene una carga nuclear efectiva de 2. Por eso lo tienen que hacer a la configuración y tienen que hacer la carga nuclear efectiva acá, para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Entonces, para el mismo periodo, ¿sí? Los dos pertenecen al periodo 3. El Z18 tiene una mayor carga nuclear efectiva, por lo tanto, atrae más fuerte los electrones del mismo nivel y tiene un radio más chico que este elemento, una carga nuclear efectiva de 2. Ahora, fíjense, para el periodo 2, el Z9 está completando el nivel 2. Pero en el caso los electrones de ese nivel 2 están siendo atraídos por 7 protones, mientras que en este de 5. ¿Sí? Entonces este es más chico que este. Entonces el orden creciente del más chiquito al más grande. Entonces, los del periodo 2, que son más chicos, sabemos que el que tiene mayor carga nuclear efectiva es más chiquito de todos. Después sigue el periodo 2, el que tiene menor carga nuclear efectiva. Y después los del periodo 3 va a ser más chiquito el que tiene mayor carga nuclear efectiva y más grande el que tenga menos. ¿Sí? Fíjense que acá tienen
todo descrito en qué se tienen que ir fijando paso a paso para contestar. Estas son las respuestas completas, ¿sí?, de las preguntas que después se hacen en los exámenes, ¿sí? Porque acá ustedes están analizando todo. Obviamente yo les dejo escrito mucho más. En realidad, aquí y aquí tienen todas las respuestas, ¿sí? Pero yo acá les muestro en qué se tienen que ir fijando ustedes y se lo trato de dejar bien remarcado para que los ayude en el momento en que ustedes resuelvan la guía y hagan los ejercicios, ¿sí? Bueno, después fíjense que hay otros ejercicios. Les voy a dejar, como para que ustedes, si tienen tiempo, traten de mirar estas últimas filminas que les dejé. Son ejercicios extras que yo les puse porque son importantes que los analicen. ¿Cómo ordenan? Elementos por orden de ionización creciente. Fíjense que acá les metí algunas excepciones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y paren, y la filmina anterior, radioatómico, los mismos elementos, ¿cómo los ordenan? Por radioatómico, y los mismos elementos después por energía de ionización. Y los órdenes, fíjense que tienen que tener en cuenta varias cositas, ¿sí? Yo se los dejo. En realidad se los voy a cargar ahora porque les agregué estas últimas dos filminas un ratito antes de la clase, porque tenía ganas de que ustedes lo puedan analizar. No se traten de hacerlo ustedes, empezar, pero la clase que viene lo volvemos a ver si tienen alguna duda, pero sería muy beneficioso si ustedes tratan de trabajarlo antes, ¿sí? Con las filminas repasan los conceptos, lo que yo ya les di de clases, y tratan de resolver estos ejercicios que son típicos de exámenes, ¿sí? Y bueno, por ahora, si nadie tiene nada que decirme, quedamos hasta acá en la clase, y por favor recuerden que la clase que viene les voy a cargar un ID nuevo, ¿sí?, en autogestión para que se conecten. Y como siempre, el que no haya podido hoy, por favor, para la clase que viene, que tengan el número de legajo y el apellido en el nombre de usuario, por favor, para que entonces cuando yo pueda bajar el listado de los que se conectan, sepa a qué alumno pertenece, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, por favor, no se olviden de que se pueden comunicar conmigo por mail. Ah, y los chicos que tengan problemas de conexión, por favor, que sí o sí me manden mail y me indiquen cuál es exactamente su problema, por favor, sí, que no se dejen estar con eso, así yo puedo pasar la problemática a la gente del departamento que está recabando todos esos datos, ¿sí? Nos vemos la clase que viene, chicos, que estén bien. Hasta